Voy a abreviar la Facilitan la comunicación. Sí, pero vivimos una crisis normalmente. Por ahora que nosotros gracias por muy completo. Sí, vamos a hacer unos 3 minutos y comenzamos. Porque quedan unas par de personas que... Pero en 3 minutos... Sí. 3 minutos finales y comenzamos. Así de preparar la gente. Ya empiezo a hablar y comer de un poco. No sé si maravilloso.
Un premio de oficio, tiene que ser poeta. Era marino, no sé si lo la Universidad de Bogotá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Era un Bueno, bienvenido. Bueno, Enrique es murciano. Bueno, si me parece, voy a Bueno, muy buenas tardes. En honor al tiempo vamos a comenzar. Les deseo a todos y todas una buena jornada. Continuando con el ciclo de Mediodía Internacional del Instituto de Estudios Internacionales, por supuesto saludar a la directora del instituto, la profesora Dorotea López, al director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, señor Ronald McIntyre, y por supuesto a los invitados e invitadas que han venido a esta conversación. Quiero presentarles a el don José Manuel Núñez Sey, quien estudió Historia en las universidades de Santiago de Compostela y Lyon, y se doctoró en Historia Contemporánea en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. En la actualidad es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela, donde también ha sido catedrático en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich hace algunos años. Ha sido profesor invitado en varias universidades, luego Stanford, Mar del Plata, París 7, París 10, Verona, Turín, y forma parte del comité de redacción de revistas, varias, ¿no? Historia social, etc. Así como del Consejo Asesor de Revistas Ibéricas, Europeas y Americanas. Sus investigaciones se centran en los nacionalismos, regionalismos e identidades territoriales ibéricas y europeas en perspectiva comparada. Respecto a historia social y cultural de la guerra y la violencia, la historia de las migraciones y la memoria de las guerras y las dictaduras en Europa. Entre sus últimos libros, que son muchos, voy a mencionar dos: Camarada de Invierno, Experiencia y Memoria de la División Azul, por Barcelona, también publicado en Alemania, con una editorial inglesa en Toronto, Londres, etc. Suspiros de España, Nacionalismo Español, 1808-2018, Barcelona, y varios otros libros que nos irá contando conforme avance esta presentación intitulada Nacionalismo en la España actual, una interpretación. Sin decir más, agradeciendo la presencia del profesor Núñez Seiza, y le dejo la palabra, profesor. Muy bien. Muchas gracias, profesor Aranda. Muchas gracias a todos ustedes por venir y, por supuesto, al Instituto de Estudios Internacionales por la invitación y por esta oportunidad de exponer algunos resultados, una interpretación de la dinámica nacional en España contemporánea y actual, de acuerdo con lo que nos fue en su momento formulado como petición por parte del profesor Aranda. Bien, obviamente soy historiador, básicamente, aunque muy interesado en el siglo XX. Mi perspectiva siempre tiende a buscar continuidades y cambios en un eje temporal. Y cuando en un tema tan amplio como puede ser la cuestión nacional en España contemporánea o en España actual, siempre se plantea la primera pregunta, es decir, menos los historiadores siempre pensamos ¿hasta dónde nos retrotraemos? ¿Dónde están las raíces de muchos de los problemas, de los fenómenos actuales? Bueno, yo, empezando a entrar en materia, cuando hablo de nacionalismo
no estoy hablando solo de una vertiente del nacionalismo, que es una de las acepciones más generalizadas del término nacionalismo en América Latina, en el mundo lusófono, en el mundo alemán. Es decir, no solamente estoy pensando en términos de movimientos de derecha radical, movimientos nativistas, sino que estoy pensando en un sentido más amplio, en movimientos que defienden y propugnan que un determinado territorio es una nación, una comunidad imaginada, y por ello adopto una visión no normativa del término nacionalismo. Pero hay nacionalismo liberal, hay nacionalismo ha sido adoptado por la Unión Soviética en diferentes partes, los comunistas en algún momento también fueron nacionalistas. La idea de nación en principio era una idea revolucionaria, después tuvo su contrapartida en un concepto orgánico historicista de nación, que viene desde la Ilustración alemana. Casi todo en Europa empieza con Napoleón, bien a favor, bien en contra. No el Napoleón de Ridley Scott, sino histórico. Y también soy, aquí tenemos comida en la mesa, hay un famoso artículo de Acción Smith, el profesor Dani también escribió sobre ello hace tiempo, en el que diferenciaba los enfoques del nacionalismo y la nación entre gastronomía y geología. Es decir, de acuerdo con algunos autores primordialistas, las naciones son como las piedras, como están ahí. Y lo que viene después son quienes interpretan lo que realmente existe, preexiste desde generaciones anteriores. Están ya de alguna manera en el territorio. Sea como espíritu nacional o Volksgeist, sea como historia, es decir, la nación no es solo la de los vivos, sino la de los muertos. Y en cambio, otros autores entienden que la nación es gastronomía. Hay ingredientes, pero a partir de los ingredientes, idioma, lengua, territorio, tradición, tradiciones que siempre son construidas o inventadas, los nacionalistas, los actores concretos, combinan esos elementos de diferentes formas. Y en este sentido, yo soy un constructivista convencido, matizado en el sentido de que todos sabemos que si hay buen choclo se hace mejor empanada. Es decir, si hay buenos ingredientes, si un territorio determinado, sea Bohemia, Cataluña, Escocia, pues ha tenido una tradición de autogobierno en edad moderna, incluso desde más atrás, es mucho más fácil, tiene mayores probabilidades un discurso que se basa en la exaltación de esas formas de autogobierno y de identidad premodernas y las transforma en nacionalismos modernos de tener éxito. Pero eso no presupone el éxito. Es decir, como escribió Ernest Kellner, hay perros que ladran y hay perros que no ladran. Y a veces el estudio de los perros que no ladran, de aquellos territorios que tienen precondiciones posibles para ser una nación y que sin embargo no lo consiguen, también nos dice mucho sobre cómo se forman las naciones y los nacionalismos. En este sentido, pues para mí son los nacionalistas quienes crean la nación. Y la nación para mí también es un producto contemporáneo, es un producto de la contemporaneidad. Es decir, la nación nace como referente de legitimidad política cuando las viejas instancias de legitimación, es decir, la monarquía, lealtad dinástica y la lealtad religiosa, se hunden. Lo que pasó aquí es muy evidente. Es decir, primero hubo un hundimiento de los principios de legitimidad del viejo mundo, la necesidad de crear nuevas formas de legitimación del poder político y a partir de ahí se fueron creando las naciones. Pero fueron los nacionalistas quienes crearon las naciones. España en 1800, no sé quién ustedes, España antes de Maipú o de Ayacucho, no era, o de 1808, nosotros solemos partir de 1808, de invasión napoleónica, no era una nación en el sentido contemporáneo, era un imperio, quién sabe, era un imperio que además se definía como la monarquía católica. Es raro encontrar en papeles oficiales una idea de España como comunidad política imaginada. Un conjunto de territorios, cada uno con sus pueblos, etc. Había algunos, sobre todo en la península, elementos que prefiguraban que la afirmación del poder del soberano se iba a identificar con el territorio europeo de la monarquía, sí. Pero no necesariamente en el discurso que transformaba a la nación en el sujeto de derechos políticos colectivos. España no era una nación, era una comunidad política moderna, que después los liberales quieren transformar en nación y se topan con el primer problema, ¿qué hacemos con el imperio?
o sea, en Cortes de Cádiz, los diputados americanos eran más que los diputados metropolitanos. Entonces, esa idea de cómo vamos a crear una nación donde hay más representantes del imperio de las provincias, lo que llamaban territorios ultramarinos, que de la metrópoli. De ahí empieza una parte del lío, digamos. Tampoco ni los territorios americanos, pero más allá, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni por supuesto el País Vasco, Galicia o Cataluña, eran naciones. Eran territorios que tenían en algunos casos habían preservado formas de autogobierno territorial. Cuando se pierde el imperio, empieza la transición, el imperio ultramarino, la España peninsular empieza su transición de imperio a nación. Nación fracasada, nación exitosa. Los historiadores todavía debatimos sobre ello. Una cosa es cierta. Cuando en 1824 vuelven los ayacuchos, vuelve el general Espartero, los que se llamó ayacuchos, los derrotados en Ayacucho, digamos. Cuando en 1823 el general Rafael del Río se subleva con las tropas que debían partir hacia América para sublevar la insurrección en lo que hoy es Venezuela, más o menos, y deciden ir a Madrid y proclamar la Constitución de 1812, en vez de ser visto como un traidor de la memoria liberal, fue visto como alguien que creó la nación moderna, es decir, que reinstauró la idea de nación liberal en España. América no importaba. La idea de nación, el nuevo nacionalismo español liberal es profundamente europeo. Año más tarde, esa caricatura que tenemos ahí, ¿no? España lidiando con filipinos y cubanos. 1898, la pérdida de Cuba y Puerto Rico se siente como una amputación del territorio nacional. Se siente como si se hubiese independizado Málaga. Es decir, La Habana ya era un lugar perfectamente integrado en el imaginario moderno, imaginario nacional español. Es decir, en ese siglo XIX se había creado una nación que incluía esos territorios ultramarinos a los que muchas veces se le consideraban que eran la España ultramarina. Y era otra cosa. Y de ahí también la crisis que provoca la pérdida de esas colonias en 1898. Seguimos debatiendo sobre, si en el largo siglo XIX están las raíces de la problemática nacional española en el siglo XX. Es decir, una tesis que estuvo muy en boga en los años 90, que fue lo que le contaba Modesto cuando era estudiante mío, era la de la desnacionalización. Es decir, las élites españolas quisieron hacer como las francesas, y a través de la escuela, el servicio militar, una política simbólica, la integración económica del territorio, una nueva ordenación administrativa, las actuales provincias, que datan de 1833-34, imitaban más o menos los departamentos franceses. Pues a partir de ahí, de una población étnicamente heterogénea que no hablaba en su totalidad el castellano, hablaba catalán, vasco, gallego, mallorquín, diversas lenguas y dialectos, pero eso no importaba, lo que importaba era la lengua de intercambio en la corte, del mismo modo que aquí no importaba si los campesinos hablaban quechua. Vale. Pues habría esa intervención del Estado para transformar a los españoles de campesinos en españoles, parafraseando Eugene Deder y su libro sobre Francia, habría fracasado. Y habría fracasado porque el Estado español era pobre, básicamente. Habría fracasado porque el Estado español estaba embarcado en demasiadas guerras civiles contra los carlistas. Habría fracasado por su falta de eficacia. Todo lo contrario que en Francia. Estábamos bastante convencidos de esta teoría, luego se han ido matizando. Yo mismo también he defendido que esa teoría partía de la excepcionalidad ibérica. Es decir, la excepcionalidad ibérica venía a decir o venía a postular que España es un caso raro dentro de Europa. Había fracasado la revolución industrial, la revolución liberal no habría sido tal, estaría demasiado contaminada por las cesiones al Estado absolutista, al viejo orden, y a eso se añadiría el fracaso del proceso de construcción nacional. Hoy en día lo vemos de una manera mucho más matizada, porque España no es un caso único en Europa. Se miraba demasiado a Francia, y en cambio Francia es más la excepción que la regla. Si miramos a Italia, si miramos a los procesos de construcción de los estados, nación europeos, también que perdieron su imperio.
parte. Pues vemos disonancias, vemos algunas semejanzas y otras diferencias. Para mí, la diferencia principal es que en España no participó en la Primera Guerra Mundial y que su incorporación a la carrera colonial, pues, al nuevo reparto de África fue tardía y que, a diferencia de lo que pasó en Italia o en Francia, el territorio se llenó de cruces a los caídos y donde bretones y corsos convivieron a las trincheras frente a uno a otro, pues en España no pasó, faltaba. En España sigue faltando hoy en día una suerte de enemigo histórico. Y supongo que aquí si pregunto cuál es el enemigo histórico de Chile, supongo será Argentina, no sé, porque vecino con el que se comparte. Si pregunta en Portugal, no hay duda, es España. En Francia sería Alemania. Pregunto a los alumnos, me acuerdo que le preguntaba a los alumnos, cuál es el enemigo histórico de España y nadie salió de bueno, Napoleón, Francia, bueno, sí, pero esto hace 2 siglos. Gibraltar, bueno, el tema de Gran Bretaña por Gibraltar, pero a nadie le importa Gibraltar. Y al final alguien decía, los catalanes. Entonces ahí había cierta unanimidad, ¿no? Una mayor unanimidad. Entonces, es uno de los factores que falla, ¿no? Y que no siempre se dice. Bueno, en todo caso, después de la pérdida de las colonias, el proyecto nacional o nacionalista español se redefine, se diversifica, aparecen varias tendencias, como en otros países. Más una tradicionalista, España es producto de la religión católica y la monarquía. Otra liberal republicana, que además alude mucho al concepto de pueblo, la auténtica nación es el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Bueno, a partir de ahí podemos debatir y discutir. Una minoritaria vertiente fascista y una idea de España difusa en la izquierda obrera, pero que existe. Y hay un nacionalismo integral que viene de América, sobre todo viene de Cuba. Viene de Cuba porque buena parte de los emigrantes, los indianos famosos, los militares, cuando vuelven de Cuba, vuelven muy influidos por la experiencia de la guerra de independencia cubana y con la idea de que, bueno, lo que hay que evitar para que a continuación no se vayan los canarios, los vascos, los catalanes, los gallegos, etcétera, es que España sea un cuartel. Esto va a ser un principio, por ejemplo, que el propio Francisco Franco, tú me preguntabas si era fascista, el propio Francisco Franco dice haber heredado de su padre, que luchó en Filipinas. Es decir, su padre que era republicano, masón, mujeriego y todo lo demás, ¿no? Pero en ese punto sí que decía, mi padre fue un auténtico patriota. Y hay postulados transversales, básicamente 3. 1. La escuela histórica de Ramón Menéndez Pidal y sus discípulos, algunos de los cuales acabaron en América, sobre todo en Buenos Aires, pasó a otorgar al castellano un valor de marcador fundamental al idioma español o castellano, papel de marcador fundamental de la nacionalidad, cosa que en el siglo XIX es rara de encontrar. El gran teórico de conservadurismo español de finales del XIX, Cánovas del Castillo, decía, escribía, no el castellano no es un marcador nacional, también se habla en Chile, también se habla en Honduras. Tenemos otros, pero no ese. Pero después es precisamente el surgimiento de nacionalismos periféricos muy basados en reivindicaciones lingüísticas lo que lleva a revalorar el castellano. Y Menéndez Pidal elabora toda una teoría metahistórica alrededor del idioma español. Idioma que no sería castellano, incorporado aportes de la península, incluido portugués, que luego se habría expandido pacíficamente en América, igual que lo habría hecho, es lo que decía yo, igual que lo habría hecho en la península ibérica, que sería la lengua latina más perfecta, porque solo tiene 5 vocales, la más audaz, sería ontológicamente superior y además llevaría en sus entrañas los valores de Castilla, el castellismo, la voluntad de conquista, el internacionalismo. A esto se añadía el filósofo José Ortega y Gasset, en su 1921 España invertebrada, su idea de España como proyecto sugestivo de vida en común. Proyecto sugestivo, proyecto de vida en común, teóricamente basado en una agregación de voluntades, pero no, esas voluntades no estaban libremente determinadas, sino, digamos, era la suerte de lo que en alemán se llamaría comunidad de destino, Schicksalsgemeinschaft. Es aquello que decía Borges de Ortega y Gasset, que era Ortega primero de España y quinto de Alemania. Habían aplicado ideas que habían aprendido en Marburg, en el caso español. Y después la tercera, una nueva revaloración
del pasado colonial y la idea de una difusión, de un proyecto de expansión no neoimperial, pero sobre todo en el sentido comercial y cultural, en que sería el hispanoamericanismo, que incluso a veces después se combinó con un nuevo africanismo. Paralelamente se desarrollaron los nacionalismos periféricos, Cataluña primero, el País Vasco después, en Galicia más tarde, distintos ritmos y características, no voy a entrar en ello. Desarrollan estos nacionalismos subestatales proyectos de construcción nacional alternativos. Y así llegamos a la Segunda República y la Guerra Civil, una guerra civil que es vista como un enfrentamiento entre dos visiones distintas de la nación y el nacionalismo español, pero también entre nacionalismo español y nacionalismo subestatal. Es decir, los vencidos desarrollaron una cierta, sobre todo con el tiempo, los años 50, 60, un rechazo a todo lo que se identificaba con España y sus símbolos formales. Aunque, curiosamente, durante la Guerra Civil, ambos bandos a veces apelaron a mitos parecidos. Goya, 2 de mayo, etc. Bueno, el franquismo llevó a cabo un uso hipertrófico de los símbolos nacionales españoles, particularmente de la bandera roja y gualda y el himno, una política de renacionalización autoritaria con matices que ahora sí tiene el apoyo de un Estado mucho más interventor, y una hegemonía de un proyecto que podemos llamar nacional católico con algunos toques fascistas que persistieron hasta el fin. No tengo tiempo ahora de entrar en todo esto. Mientras que el nacionalismo español liberal, que lo había, y también había un hispanoamericanismo liberal, pues fallece en el exilio. No tiene referente. Las nuevas generaciones que surgen en el interior, las nuevas generaciones antifranquistas, pierden en buena parte la conexión con el exilio y sus símbolos. Cuando los exiliados volvieron en 1977, se encontraron que la bandera republicana estaba en desuso, la bandera trípolo. Se encontraron con que el himno de Riego ya nadie lo cantaba, no, nunca se le ha cantado mucho, pero sino que lo recibían con internacional. O lo recibían con himnos regionales. Y aún así se hacen, en fin, en una transición a la salida del franquismo. El nacionalismo, el patriotismo español está deslegitimado, incluidos sus símbolos, que eran vistos como poco inclusivos, un patrimonio de la derecha franquista. Aún así la izquierda hace concesiones. Esta foto es importante. Es la primera rueda de prensa del Partido Comunista de España después de su legalización el Sábado Santo de 1977. Hay un pequeño detalle. La bandera, un ícono en una esquina. Hasta entonces, el Partido Comunista jamás la había utilizado. Primero por verla monárquica, después por verla franquista. Una condición para su legalización. También aceptar la monarquía. El tricolor quiere decir aceptar la monarquía. Los nacionalismos subestatales durante el franquismo, sobre todo desde los años 60, adquirieron una legitimidad adicional, se asociaron a la defensa de las democracias y las libertades, y buena parte de la izquierda antifranquista, que estaba huérfana de símbolos proactivos, adoptó una parte de esa agenda cultural y política. En 1977, el Partido Socialista Obrero Español y Felipe González hablaban de la autodeterminación, pueblos ibéricos. Después se olvidaron, después aquello se diluyó, pero hablaban todos en principio de eso. Para crear una república que no se sabría muy bien cómo sería. Después, las condiciones del pacto llevaron sobre todo a un nuevo tipo de acuerdo. Ese nuevo tipo de acuerdo materializado en la Constitución del 78 es la España de las autonomías. La generosa descentralización político-administrativa que en un principio se suponía que se iba a reservar únicamente a Cataluña, el País Vasco, quizás Galicia, las que habían plebiscitado el Estatuto de Autonomía durante la Segunda República y que después adoptó, un proceso complicado, después les cuento cómo fue, en mi opinión, después se convirtió en el llamado café para todos. Es decir, Murcia pasó a tener autonomía, La Rioja se inventó, Cantabria se inventó, etc. Se crearon Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid pues creó su propia región, etc. Claro, esto podemos parafrasear a Mao y decir es que florecieron 1000 naciones, es que había muchas teorías por entonces, que el español es anárquico por naturaleza y... Bueno, no exactamente. La descentralización posterior al 76, desde mi punto de vista, tiene algunas raíces franquistas. Ya en los años 60 hay una parte de las élites tanto franquistas que adoptan postulados
regionalistas, descentralizadores, pero también porque hay, con respecto a los nacionalismos más fuertes, periféricos más fuertes, sobre todo el catalanismo, una suerte de fenómeno de imitación y reacción. Es decir, si los vascos tienen fueros, nosotros también. ¿Por qué no somos menos españoles que ellos? Entonces, claro, hay que buscar esto. A los nacionalismos periféricos no les gustaba, porque era como diluir la propia especificidad, las políticas de reconocimiento. En todo caso, el café era para todos, al final, pero tenían algo más de azúcar en algunos casos. No todos los estatutos eran iguales, vamos a decirlo así. Y cuando se aprueba la Constitución, lo que más discusiones provocó en la ponencia constitucional entre los reformistas del tardofranquismo y la oposición democrática, que es básicamente el pacto, la transición coronada por la continuidad de la monarquía, lo que más se discutió fue la estructura territorial. Y a pesar de que España se define como una nación con nacionalidades y regiones, pero es una nación única e indivisible, se dice varias veces en la Constitución, aparentemente todos los que la aprobaron querían otra cosa. Unos querían el federalismo. ¿Qué federalismo? Y se trata que hay un menor muy grande. Otros, muy pocos, autodeterminación, sobre todo el nacionalismo radical vasco, vinculado más o menos a la organización terrorista ETA. Otros tenían reticencias, sobre todo los tardofranquistas de Alianza Popular, de donde surge buena parte del Partido Popular Azul, es decir, el principal partido de la derecha conservadora. Y otros más hablaban de una profundización asimétrica del Estado de las autonomías, es decir, el catalanismo había conseguido introducir nacionalidades y la idea era, bueno, en algún momento, como le gustaba decir al principal político catalanista en este momento, Jordi Pujol, que está muy bien, pero recuerden que Cataluña no es mundo. Es decir, no somos un cromo más, sino que somos otra cosa. Sin embargo, el Estado de las Autonomías se desarrolló, se consolidó institucionalmente, había una coyuntura favorable en la expansión del Estado del Bienestar desde los años 80 y 90 en España, a contracorriente de lo que eran las corrientes thatcheristas, etcétera, que aquí conocen bien. La educación, la sanidad de la cultura, incremento exponencial del número de funcionarios, una nueva modernización inducida, también facilitada por la adhesión a las comunidades europeas desde 1986. Surgieron incluso nuevos regionalismos, o neorregionalismos. Hoy en retirada, pero que fueron importantes, el cántabro, el aragonés, el canario, etc. La consolidación del Estado de las Autonomías entonces fue progresiva en los años 80 y 90 del siglo XX. ¿Había problemas? Sí. Primero, eso también, el principal problema era ETA, persistencia de la violencia terrorista hasta no exactamente la disolución, pero el renuncio definitivo de la violencia en 2011. Segunda, la tensión entre asimetría e igualación. Los nacionalistas catalanes y vascos, sobre todo, no quieren un federalismo igualador. Siempre han deseado el reconocimiento de sus características distintivas, con competencias exclusivas. Lengua, educación, cultura, pero también dinero, a fin de cuentas. Hubo ejemplos exteriores que también incidieron en esta dinámica. Los ejemplos del soberanismo quebequés, el palabrejo soberanismo viene de Quebec, en el caso español. Las independencias que siguieron la descomposición de los regímenes comunistas tras 1990, empieza a haber sectores, sobre todo dentro del catalanismo radical, la Esquerra Republicana de Cataluña, desde el 92 empieza a hablar de independencia en Europa, siguiendo la vía de los nacionalistas escoceses, que habían formulado esto en 1980. Es cierto que en las elecciones autonómicas, o sea, el sistema político español se hace más complejo, hay diferentes escenarios, arenas de competición electoral, de escenarios locales, regionales, mesoterritoriales, generales. En las elecciones regionales, los nacionalismos periféricos, subestatales, partidos regionalistas siempre han tenido más representación, a veces mayorías absolutas. En las elecciones generales, menos. Ahora bien, desde 1996, además, ejercieron a menudo de bisagra, el partido bisagra en Madrid, para obtener concesiones.
desde 1996, cuando el Partido Popular, la derecha conservadora, tiene su primera victoria con la Constitución, pero dependen del catalanismo centro-derecha. Había esa frase de entonces José María Aznar cuando dice: no, yo es que hablo catalán en la intimidad. De aquí bastante joda con ese tema. Y con eso también, pero cada apoyo electoral, cada apoyo parlamentario en Madrid venía acompañado de concesiones en materia de descentralización, utilizando todo esto al abrigo de la legalidad, porque el sistema español, el Estado de las Autonomías, es bastante flexible en ese sentido. Aquí hay una paradoja. El Estado de las Autonomías no es un Estado federal. No hay cooperación horizontal, sobre todo el Senado no es un Bundestag, no es una Cámara Territorial. El español no vale nada. Podía cerrar pasado mañana y no pasaba realmente nada. Pero los niveles de descentralización del gasto público son muy altos, son mucho más altos que en buena parte de los estados federales. Ya sabemos que hay estados federales para dar y tomar. Argentina es un estado federal, Etiopía es un estado federal, y cada uno tiene un modelo diferente, ¿no? Normalmente en la descentralización del gasto público, quien ha salido perdiendo es la administración local. Se les habla de la falta de una segunda transición para que las municipalidades tengan más competencias. Desde los años 90 se habla de manera continua y periódica de reforma del Estado de las Autonomías, pero no hay, digamos, un consenso en qué reformamos, cómo y en qué dirección. Los nacionalismos periféricos siempre han dado prioridad, sobre todo el catalán y el vasco y el gallego, a la relación bilateral. Esto no es un juego a varias bandas, sino que es un juego entre nosotros y el Estado, nosotros y España. Sin embargo, otros hablan de federalismo, pero ¿qué federalismo? ¿Simétrico o asimétrico? ¿En qué se traduce eso? O sea, con algunas, en el caso de Quebec, ¿no? La discusión de los años 90, es decir, algunas unidades federales deben tener un rango, por lo menos una política de reconocimiento distintiva, quizás un sistema de financiación distinto, no. Al final, el Estado de las Autonomías se mantiene, es como ustedes quieren cambiar de coche, pero no saben muy bien qué coche comprar, tienen un coche viejo, pero que funciona, de vez en cuando hay que llevarlo al mecánico, se lo repara, y pues se sabe que con eso se puede viajar. Pues eso es el Estado de las Autonomías. Porque hay mucha hojarasca retórica, pero a la hora de la verdad, después también el presidente de la Generalitat, nosotros van a las conferencias sectoriales, donde se discuten cuestiones como reparto de dineros, etc. Bueno, desde la década de los 90 hubo varios fenómenos nuevos. Primero, una rearticulación progresiva del nacionalismo español, a derecha y en parte izquierda. En la izquierda española se ensayaron varias fórmulas, es decir, cómo librar al patriotismo nacionalismo español de ese peso, de esa herencia del franquismo. Luego se empezó con el discurso de la nación de naciones. Luego, si quieren, les explico lo que es, pero bueno, que había una política de naciones culturales. Luego se intentó adoptar el término, concepto de Habermas y Sternberger en Alemania, patriotismo constitucional. Se adoptó la música, pero no la letra. Aparte del patriotismo constitucional, no se trata de que la Constitución no se toque, se trata de los valores de la Constitución, de la ley fundamental. Y eso acompañado de política crítica del pasado. Se volvió después el presidente Rodríguez Zapatero habló de la España plural, que nunca se supo muy bien qué era, pero bueno. La vuelta a la nación de naciones y aparte de eso, dentro de la izquierda española hay muy distintas sensibilidades territoriales. El Partido Socialista en Cataluña tiene un discurso diferente al Partido Socialista en Castilla-La Mancha. En la derecha, de una reticencia inicial a la descentralización política, también surgieron diversas sensibilidades, sobre todo en Galicia y en Baleares, Manuel Fraga Iribarne y su formulación de la autoidentificación y de la administración única podía ser un caso. En parte, la derecha descubrió que gobernando en las autonomías también podía tratar de hacer oposición a lo que era
el largo periodo del gobierno socialista de Felipe González. Pero bueno, por esa vía hubo una, vamos a decirlo así, una reconciliación con el Estado de las Autonomías. En 1978, varios diputados de la Alianza Popular habían votado contra la Constitución, precisamente por eso. No fraga, pero sí algo así. Se reintentó en los años 90 recuperar un mensaje de patriotismo liberal español, se resucitó la herencia liberal del siglo XIX, se intentó adaptar al último, los escritos, el legado del último presidente de la Segunda República, que murió en el exilio francés, Manuel Azaña. Se intentó incluso adaptar el patriotismo constitucional, hablo de 2003, 2004, y después se pasó a una reivindicación plena del nacionalismo español por otros sectores. Pero claro, el discurso habitual del patriotismo nacionalismo español es básicamente nosotros no somos nacionalistas, los nacionalistas de vosotros. Bueno, esto se encuentra en el discurso catastrófico. En todo caso, hubo diversas posiciones, pero desde 2012 han entrado nuevos factores. Primero, la radicalización del catalanismo político, que ha favorecido, como antes el desafío de ETA y del plan Ibarretxe, que se llamó, los ciertos intentos por parte del nacionalismo mayoritario vasco por un acuerdo parecido a lo de soberanía-asociación, el campo Quereques, pues ya visiones más integristas en lo político, con un creciente recurso a la historia y al idioma. O sea, la batalla cultural ha oscilado sobre todo en recuperar un discurso histórico que enfatiza que España existe antes como nación. Cito al expresidente Mariano Rajoy desde la Edad Media o antes. Mariano Rajoy llegó a decir España es la nación más antigua de Europa. Algunos publicistas la retrotrayeron a los mitológeros romanos y a Tartessus. Hay también un cierto recurso al iberoamericanismo. Por ejemplo, Aznar pasó a recuperar y a revalorizar a las comunidades hispanohablantes de los Estados Unidos. Ustedes saben que dentro del nacionalismo lingüístico español, el Spanglish siempre ha sido visto de manera muy problemática, una deformación, etc. Pues ahí hubo una recuperación, un discurso de Aznar en Nuevo México ante los chicanos de decir aquí la convivencia lingüística es un valor, ¿no?, como en algunas partes de España. Desde el 2014 en adelante, sobre todo desde el 2019, el ascenso de la derecha radical ha acentuado esta tendencia. Vox comparte muchos elementos con la familia de las derechas radicales europeas. Derecha radical, extrema derecha, neofascismo. Es un debate paralelo, no voy a entrar en él. Efectivamente, en Vox está el nativismo, los españoles primero, inmigrantes fuera. ¿Qué inmigrantes fuera? O sea, ahí tienen sobre todo los musulmanes. Los latinoamericanos bien, pero no siempre. Depende de qué latinoamericanos. Depende del color de la piel. Sí. El antieuropeísmo se incorporó más tarde. Esa es la idea de Bruselas nos está arrebatando competencias a las auténticas naciones, hay que reforzar los estados-nación. El énfasis en una nueva visión del iberoamericanismo, la iberoesfera, que algunos llaman fachoesfera. Pero lo que es el detonante desde el punto de vista del ascenso de Vox es la oposición al catalanismo. Es el proceso, es la otra cara del espejo de esto. Claro. Y esto, obviamente, era un desafío de naturaleza muy diferente. Entonces eran masas en sus momentos álgidos, era mucha gente en la calle, manifestaciones de 1 millón de personas. Panorama desde entonces. Bueno, yo creo que si tengo 5 minutos, no sé si. Claro. Sí. Naturalmente hay las visiones catastrofistas, España como nueva Yugoslavia, ¿no? Hay las visiones, esto es un cuaderno de Vox, ¿no? Dos chicos, de la española bien visible, van a visitar a un Pelayo, si recuerdan, desde las montañas de Asturias, en el siglo VIII, reconquista contra los árabes, y los Pelayo está diciendo cuándo empezamos.
Desde 2012 hubo una triple ruptura de los consensos de la transición. Hubo una ruptura generacional, reflejada en parte en lo que el ascenso de Podemos, que hoy está a horas bajas, vamos a decirlo así, pero que fue muy importante, pudo incluso ser una fuerza determinante políticamente entre 2016 y 2020. Hubo una ruptura política, un cuestionamiento y, sobre todo, un cuestionamiento y deslegitimación de la monarquía. Todo empieza con el elefante de Botsuana en 2012, cuando al actual rey emérito resulta que estaba cazando elefantes en Botsuana con su amante y se rompe una pierna y bueno, pues ahí el elefante republicano se convierte en una especie de trending topic. La monarquía ha sufrido un proceso de deslegitimación que continúa hasta hoy, con un paralelo auge del republicanismo en la nueva izquierda. Se ha recuperado la bandera republicana, dándole una valencia totalmente diferente a la que tenemos hoy. ¿No? Porque ahora esa bandera republicana quiere decir no solamente república, no puede una república con un presidente como Chirac o como... Claro. Es decir, uno puede una república conservadora. Pero en España, digamos, con repúblicas se asocian valores básicamente de izquierda. No está claro qué tipo de república. Desde que la república si va a ser una república federal, una república confederal, varias repúblicas ibéricas hermanadas, o qué. Y después una ruptura territorial, expresada en la radicalización del catalanismo. ¿Por qué hay esa ruptura territorial? Curiosamente, no es un fenómeno general. La radicalización del catalanismo va en paralelo a la moderación del nacionalismo vasco. Lo que era visto como el problema en los 80 y 90, nacionalismo vasco, ahora los nacionalistas vascos son constructivos, son dialogantes, tienen los mejores parlamentarios, etc. En cambio, en el catalanismo, que era todo lo contrario, el pragmático, el pactista, etc., se ha radicalizado considerablemente y quiere una república independiente. Poder votar por una república independiente. Hay varias razones que lo explican. Algunos de mis colegas hablan, bueno, esto es la teoría del jardín de Jordi Pujol. O sea, Jordi Pujol, catalanismo moderado, cuando se hace cargo de la autonomía catalana, ha dicho, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos educación, tenemos sanidad, tenemos políticas simbólicas que hay que hacer. Cataluña es un jardín, hay que regarlo adecuadamente con políticas públicas en 30 años. Habremos generado las precondiciones sociales y identitarias para la independencia. Algunos de mis colegas pues, dicen esto, todo es el resultado del pujolismo. Y yo creo que, en parte, quizás, yo hablaría de otras causas. Yo creo que es más complejo. Yo creo que tiene que ver con los miedos del catalanismo, con las frustraciones del catalanismo, porque se dieron cuenta, primero, una nueva generación de que los instrumentos del autogobierno para promover, lo que algunos decían, una monogamia, no por la rata, patriótica, eran insuficientes. En Cataluña las encuestas seguían dando claramente un predominio de la doble identidad española. Segundo, nuevos desafíos propios del siglo XXI, peso de la inmigración, terciarización de la economía, una pérdida de importancia de Cataluña en España muy flagrante. En los años 90 Barcelona era el referente de modernidad. Hoy en día no lo es. Madrid tiene mucho más peso financiero, económico, etcétera, incluso creativo que Barcelona. Claro, el catalanismo, desde sus inicios, siempre había tenido un proyecto para España. En la derecha era un proyecto imperial. La derecha catalanista hablaba de reconstruir una suerte de nuevo imperio como si fuéramos el imperio austrohúngaro. Nosotros somos Budapest y Madrid, Viena, y incorporamos Portugal. O un proyecto republicano. A estos de más allá del Pirineo le vamos a decir lo que es una república de una auténtica libertad. Luego se encontraron con que ya no son necesariamente la parte más moderna de España. Y decían, bueno, entonces, ¿qué somos? No vamos a ser una república. Hay una radicalización generacional, una nueva capa de líderes,
Y también lo que Marina Subirats ha llamado el independentismo como utopía útil. Es decir, dentro del movimiento soberanista se subsumieron frustraciones sociales, frustraciones políticas, el deseo, los resultados de la crisis económica de 2007-2008, etc. Y además el catalanismo intentó desarrollar estrategias discursivas inclusivas. Se habla de república, es decir, no os gusta la monarquía, queremos una república aquí, con mezcla de argumentos cívicos y étnicos. Ahora bien, el problema siempre ha sido, es difícil ser Umberto Bossi, en la Italia de los años 90, es decir, España nos roba, aunque queremos más dinero, en IVA, y ser Garibaldi, que somos una colonia y vamos a liberarnos. Bueno, las élites independentistas del Estado central cometieron múltiples errores, pero lo que lleva el clima hasta octubre de 2017 es, si usted recuerda la famosa película de James Dean, El juego del gallito. Jugamos los dos en un coche y a ver quién se baja primero. Las élites independentistas iban de farol. Lo supimos el 2 de octubre del 17, no pasaba nada. Iban de farol, algunos lo reconocieron abiertamente. La sorpresa el 1 de octubre, de todos aquellos acontecimientos, es que no pasó nada. La gente fue a trabajar al día siguiente, Europa ignoró absolutamente a los independentistas. Si Putin hoy en día a lo mejor reconocería una Cataluña independiente para fastidiar, entonces ahí sí que se montaría otro follón, pero nada. Tenían uno que conozco a varios líderes, algunos colegas historiadores, me comentaban que había los líderes de una fracción del independentismo catalán de extrema izquierda, de izquierda de Podemos, antiimperialistas, chavistas, etcétera, tenían toda la confianza de que los Estados Unidos iban a apoyar una Cataluña independiente, porque les decían que les habían dicho, que les habían contado, que dos funcionarios de la embajada estadounidense decían que el presidente Trump lo que quería era socavar la Unión Europea por dentro. Pues claro, resulta que los antiimperialistas, no sé cuánto, esperaban que Trump pareciese defender. Claro, esto es muy significativo. Me ha contado el otro día y todavía lo estoy digiriendo. Desde entonces las aguas han calmado, la izquierda ha vuelto al poder, con alianzas con partidos nacionalistas subestatales, un espejo de la radicalización de la derecha y sus alianzas con Vox. Desde entonces es cierto que el panorama político, si bien la prensa española está revuelto constantemente, la memoria histórica es un arma arrojadiza, disputas simbólicas, pero hay un elemento, que la economía va bastante bien. No es lo de España va bien, que decía Aznar, pero va bastante bien. Y dentro de la derecha, bueno, Pedro Sánchez, Podemos ha sido incapaz de articular un discurso patriótico proactivo. Hablaba de la nación del pueblo, de las élites, hablaba del republicanismo plurinacional. Esto fue una escena en el Parlamento español de Pablo Iglesias, líder de Podemos, hasta hace poco, creo que aquí referente del Frente Amplio, y Xavi Domènech, portavoz parlamentario de lo que era la vertiente catalana parecido a Podemos, se dieron un beso como para demostrar, bueno, queremos llevarnos bien, no somos... Hay una posibilidad de entendimiento. Xavi Domènech es colega mío y está harto de que le recuerden esta foto cada vez que tenemos un congreso. El presidente habla, oye, ¿qué tal con Pablo? Pero bueno. Pedro Sánchez les habló incluso de vuelta al republicanismo, como ya dije, la idea de España es una patria para la gente, pero al mismo tiempo Podemos también habla de republicanismo plurinacional, bueno, sumar, etcétera. Claro, Pedro Sánchez, aunque pacte con catalanistas, independentistas, etcétera, con una frecuencia cada vez mayor se ha dejado fotografiar con imágenes como esta, para mantener española de fondo, algo que en la izquierda y en su propio partido todavía genera cierta incomodidad, es decir, cierta incomodidad con los símbolos nacionales. Bueno, España se rompe, se dicen algunos, empezando por Abascal, y visto desde fuera, pues igual sí. También Bélgica se rompe, se lleva rompiendo 30 años.
Y el Reino Unido parece que se iba a romper y se ha roto. Yo creo que no, pero hay tres observaciones finales. Primero, que ha habido un rearme del nacionalismo español, pero sobre todo una progresiva normalización de sus símbolos formales, desde la bandera hasta el himno, a un chaval hoy de 20 años. Y tú le dices, se va a ver un partido de fútbol de la selección y dices, mira, ¿sabes que esta bandera del franquismo y tal te manda a tomar viento? Oye, a mí que me cuenta. Pero también gracias a mecanismos propios de lo que Michael Billig ha llamado nacionalismo trivial, la nación como objeto de consumo. Y en esto, los éxitos deportivos, por ejemplo, fueron una explosión de la selección española de fútbol, en el 2008 y el 2012. Pues bueno, hasta el 2014 la selección chilena es de una buena paliza, ¿no? Pero los éxitos deportivos han contribuido mucho a normalizar este tipo de símbolos, incluso a crear símbolos alternativos. Por ejemplo, en los estadios de fútbol verán muchas banderas con un toro, con el famoso toro de Osborne, ¿no? Que es patrimonio nacional, etc. El toro se considera, la caricatura de los españoles desde fuera, por ejemplo en Portugal, es como toreros. Sin embargo, los españoles cuando utilizan la tauromaquia como símbolo siempre lo hacen identificándose con el toro. Esto yo creo que es digno de ser destacado. Sin embargo, ese nacionalismo, identidad nacional española, llamémosle, podemos llamar así o basado en nacionalismo de baja intensidad, como ustedes quieran, no consigue imponerse el modelo hegemónico en todo su territorio de referencia, porque hay porcentajes relevantes de la ciudadanía catalana, la ciudadanía en menor medida gallega o navarra, que no se identifican con ella. Pero también es cierto que las dobles identidades son mayoritarias en todo el territorio español, mayor o menor medida. Hay identidades híbridas, identidades compartidas, identidades dobles, no es exactamente lo mismo, pero bueno, podemos debatir. Y esto se ha convertido en algo más complejo, con un casi 14% de inmigración. Inmigración marroquí, inmigración rumana y inmigración latinoamericana. El porcentaje de población inmigrante a la que estos debates españoles internos normalmente le importan bastante poco. Y en este sentido, las encuestas muestran situaciones bastante paradójicas. Es que los nacionalismos subestatales, incluso allí donde aparentemente son más fuertes, tampoco han conseguido nacionalizar a su población. Tampoco consiguen imponerse, tampoco consiguen imponer identidades exclusivas. El País Vasco en 3 semanas tiene elecciones autonómicas, 3 o 2, no me acuerdo. Bueno, las encuestas muestran hasta ahora que va a haber una mayoría de 2/3 de votos nacionalistas, básicamente el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. Según esas mismas encuestas, el porcentaje de ciudadanos vascos que quieren independencia es un 13%. 66, 13. Cierto que luego hay 20, 30% que dicen, bueno, un poco más de autonomía, pero en el País Vasco, si no se sumó a la ola del proceso catalán, fue porque sus propios datos internos le decían, la gente no nos va a seguir. Después de años de violencia, estamos encontrados. Si la gente vive bien, además, normalmente las aventuras gustan menos. En Cataluña, los propios datos del gobierno catalán dicen que hay una mayoría de ciudadanos que votaría contra la independencia. 51, 52%. 40% a favor, 52%. Habría que ver qué pasaría en una campaña. Pero no siempre el resultado electoral muestra después a los votantes de muchos partidos nacionalistas realmente no quieren, no comparten la agenda máxima de sus partidos. Pasa en otros casos. En Galicia acabamos de tener un 31,5% de votos nacionalistas, pero menos del 20% de los encuestados ven a Galicia como una nación. Por tanto, diría aquí, ojo a los espejismos. Y ciertamente, y con esto acabo, Vox y otros grupos proponen una vuelta al pasado, directamente. Resurrección de los toros, el consejero del Gobierno Autonómico de Valencia, consejero de Cultura, que es de Vox, es un ex torero, y básicamente está obsesionado en resucitar la tauromaquia. Vamos a ver otra cosa, ¿no? Vuelta de ciertos símbolos franquistas, sobre todo algunas manifestaciones, por ejemplo, ante la sede del Partido Socialista en Ferraz, la gente mostrando los rosarios, se rezaban rosarios,
la bandera de la Cruz de Borgoña, entre los tercios de Flandes, casista. La nación como atributo masculino, es decir, esta idea de que está muy en la raíz de la cultura política de Vox, la oposición a todo lo que sea feminismo, igualdad de género, etcétera, ¿no? Es decir, que eso hace a los españoles menos viriles y por lo tanto debilita a la nación. Pero la mayoría de la población, en mi opinión, está instalada en una identidad que podemos llamar postnacional, fluida, y además sigue siendo muy pro-europea. Por lo tanto, yo diría que no nos dejemos llevar por el ruido de las redes sociales y tampoco nos dejemos llevar por la idea de que España es excepcional. Yo creo que es una declinación propia, específica, de problemáticas globales. Muchas gracias. Bueno, vamos, primero que todo, a agradecer al profesor Núñez Seijas por esta presentación. Enseguida también quiero agradecer la presencia remota del director del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, especialista en temas de la ex Yugoslavia, José Carlos Jiménez, gracias por sumarte. Y quiero abrir el espacio para preguntas, opiniones que yo les rogaría, no telegráficas, pero que fueran acotadas para poder seguir hablando con el profesor Núñez Seijas. Así que, ¿quién quiere abrir este debate? Tenemos una media hora entonces. Sí, por favor. Gracias, Gilberto. Muchas gracias, profesor, por la charla. Ha sido muy sintética, ¿no? La que ayuda a refrescar bastante la memoria y a descubrir nuevos planteamientos teóricos y muchos ejemplos, son muy ilustrativos todos. Así que muchas gracias. Y tengo una pregunta un poco también para estar en el concepto chileno, ¿no? Es decir, como usted ha dicho, ¿no? Los debates internos en España que importan a pocos. Es decir, usted sabe bien que el nacionalismo catalán pues, tiene buena prensa fuera de España. Las históricas, el exilio, etcétera, políticas culturales y demás, sobre eso, ¿no? Entonces quisiera un poco intentar ayudar a deconstruir, ¿no?, el nacionalismo catalán, como usted ha dicho al principio, ¿no?, que se considera constructivista, no primordialista, la concepción del nacionalismo, y concretamente, pues, clasificando nacionalismos de nacionalistas, ¿no? Hablamos de nacionalismo nativista, tipo Vox, o Fuerza Nueva, que pues, estuvo como privatizado durante unos años, ¿no?, dentro del PP, y algo surgió, claramente porque aparece un enemigo, que es el nacionalismo catalán. Pero dentro de que se puede considerar el nacionalismo catalán más militante, también como nativista. Si hablamos, bueno, al final Max Weber, no volvemos con lo básico, ¿no? Max Weber define una nación como comunidad de sentimientos compartidos, de una entidad, unos sentimientos compartidos, que al final el núcleo es el otro, la definición del outsider, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto es el outsider? ¿Qué características? ¿Cómo se le puede humanizar o deshumanizar? Porque al final, bueno, Vox pide la Constitución. Yo no sé, yo soy antifascista, claramente, ¿no? Pero Vox quiere esa Constitución y otro nacionalismo catalán, en este caso, pues, no, ¿verdad? No, quiere romper ese sentido. Entonces hablamos de Estado de Derecho, de tipo constitucional. Creo que antes un poco hay que deconstruir pues, esta mirada benévola que hacia el nacionalismo catalán y también del sur de España, pues lo viví también con Carles, ¿no? De subespañol, algo así, cuando voy a esas tierras, ¿no? Agregamos otra pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Yo quisiera tocar dos aspectos. Pienso que a la izquierda política de España le costó y todavía le cuesta decir es también mi bandera. O sea, la bandera es de todos. Por otra parte, según las últimas encuestas, Vox está bajando ligeramente. Sin embargo, pienso que la conexión internacional es muy importante. Vox tiene una fuerte conexión con la Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha, que en Alemania Oriental, en las próximas elecciones generales, incluso llegaría al más del 30%. Y la misma conexión está entre Vox y líderes políticos de América Latina. Bolsonaro, solamente para mencionar un ejemplo, pero también con, por ejemplo, Steve Bannon,
donde el gran tema son los inmigrantes. Y con eso termino. En Alemania necesitamos los inmigrantes porque nos falta mano de obra. Por lo menos 300.000, más o menos. Eso quería señalar. Gracias. Gracias, Lili. ¿Alguien más? Un último para esta ronda, al menos alguien más que quiera señalar algo. Sobre observar estudios de nacionalismo español y juventud, con el cambio generacional al que te referías. Hay una constatación de datos que los jóvenes, que además hay un recambio generacional muy fuerte, muchos son hijos de migrantes, y por ahí hay un cambio de discurso, pero en la población. Gracias, profesor. Adelante. Bien, empezando por la última pregunta, muy poca cosa. Lo que sí se aprecia, algunos estudios de Alejandro Quiroga sobre la nación como branding, ¿no? La idea del national branding, que la nación también es una marca que se puede comercializar, vender, la difusión de todas, llaveros, chapas, productos de marketing patriótico. Ahí sí que se aprecia que para la juventud, por lo menos la juventud fuera de las periferias, digamos, culturales, el nacionalismo español está, o esos problemas de identificación con la bandera, con los símbolos, etcétera, están bastante superados. Pero todavía nos falta por profundizar más en ese sentido. Entonces, un indicador indirecto, pero el voto a Vox en menores de 24 años es casi mayor que el voto al Partido Popular. Son datos que he leído. Es decir, que no dejan de ser preocupantes. Sí, la izquierda política tiene problemas para identificarse con la bandera bicolor. Formalmente, en teoría, no, cuando es el uso institucional, pero sí, en la transición, no solamente la foto de Santiago Carrillo, que mostré antes, también de Santiago Carrillo, además, luego tuvo que hacer frente a muchas reacciones adversas dentro del propio Partido Comunista aquel verano. Y incluso llegó a decir una frase: mire, con la bandera de la República, a mí en los años 30 me metieron en la cárcel. Poco es mi bandera. Yo llegó a decir eso. En 1982, Felipe González hace campaña con la bandera bicolor. Con la bandera bicolor y el escudo constitucional. Porque el escudo franquista, el aguilucho, y eso continuó hasta el año 81. Después se cambió y fue iniciativa del PSOE. Y se inventó además un nuevo nombre para la bandera bicolor, que era la bandera constitucional. El PSOE fue uno de los partidos que intentó de alguna manera normalizar el uso de la bandera constitucional. Hubo el 6 de diciembre de 1981, hubo una campaña para que la gente saliese a la calle por colgarse en los balcones la bandera constitucional, y fue un relativo fracaso. Un periodista, un periódico conservador de la ABC, decía: los que tienen banderas españolas en casa es que todavía la tienen con el aguilucho. Los de izquierdas no tienen la bandera constitucional en casa, tienen la republicana, tienen la catalana, es la que cuesta. Entonces, esos problemas efectivamente siguen pendientes. También tiene que ver con códigos. A veces una anécdota vale más que mil palabras. Yo tengo un colega, un amigo, que es muy de comisiones obreras, el principal sindical. Él es de Madrid y fan acérrimo del Atlético de Madrid. Por eso nos llevamos bien, pues, soy madridista. Y tiene en su casa, decía, de joven ya, pues tenía dos banderas. Decía, la bandera republicana, tricolor, de la bandera constitucional. Claro, y decía, no, con la bandera constitucional me voy a ver al Atlético de Madrid, al estadio. Luego cuando viene el Atlético de Bilbao, el Barcelona. Y con la otra me voy a la manifestación del 1 de mayo. Pero me pregunté, ¿por qué no haces al revés un día? Te vas con la republicana al estadio de fútbol y te vas con... Y me miró con cara de, pero tú pasas mucho tiempo en Alemania. Pero a veces, porque lo obligas a preguntarse a la gente a plantearse sus contradicciones.
El gran argumento siempre de la derecha, frente cuando acusa de astenia patriótica, vende patrias a la izquierda, es: bueno, ustedes dicen que la bandera es de todos y nos la apropiamos, ¿por qué no salen ustedes con ella? Y es cierto que ahí los otros no saben qué responder. Se sienten incómodos. Ahí el peso del franquismo sigue siendo en los medios militantes. Fuera de ellos, yo creo que ahí es mucho más relajada. ¿Hay conexiones internacionales en Vox? Por supuesto. Yo diría que no son tan fuertes con AFD, sino que son más fuertes, sobre todo con la derecha radical francesa e italiana. Pero una cosa que en Vox es especialmente llamativa es que en cuanto, a pesar de haber intentado modernizar su imagen un poco en la idea, por ejemplo, de la Lega de Matteo Salvini, sobre el Frente Popular, del Frente Nacional francés. El Frente Nacional francés defiende el derecho a las mujeres a abortar. AFD no habla del nazismo, apenas habla. Miguel Fant habló una vez de, bueno, recuperar el honor de los soldados de la Wehrmacht, pero nada más. O sea, de ese tema no hablan. No hablan de memoria histórica, etc. Es como que olvidémonos. Sí. Salvini es un señor que se iba en el verano, en una playa de Rimini, se ponía en bañador y se ponía de disc jockey y allí con una pizza y rodeado de chicas en bikini. Y Abascal, Ortega Smith, los líderes de Vox españoles jamás. Es más, la tendencia con la que predomina dentro de Vox, ¿cuál es? Una tendencia ultracatólica, la del señor Bouchet. Y además, curiosamente, alimentada en parte, porque, y esto corroboro lo que usted decía también, es decir, es que buena parte del nacionalismo español en los años 80-90 bueno, era teorizado, era objeto de preocupación sobre todo por parte de pensadores vascos. Desde el 2012 son sobre todo núcleos en Cataluña que se oponen al catalanismo, a la radicalización del catalanismo, y que entonces a veces se van al otro extremo. Siguiendo esto, a veces vasos comunicantes. No. Señora Barrón, el nacionalismo catalán tiene buena prensa, efectivamente, porque bueno, es David frente a Goliat, incluso venderse como colonia, que sigue siendo algo que no entiendo, bueno, que creo que tiene muy poca consistencia. Efectivamente se vende con un nacionalismo constructivista, pero hay sectores que son profundamente etnicistas, sobre todo en lo lingüístico. Un ejemplo muy claro, manifiesto de los 1200. Cuando la Alianza Nacional Catalana, el movimiento soberanista catalán, decidió la futura República Catalana será bilingüe, catalán y español, una reacción por parte de amplios sectores de la propia Alianza Nacional Catalana. De un momento es que si hacemos eso, el castellano nos come. Y nos come porque Barcelona está llena de inmigrantes ecuatorianos, argentinos, etc. Que no quieren saber nada de esta historia. O sea, esas tensiones existen. Y que, digamos, hay también una cierta idea de, en el fondo de lo que se trata es puestos de trabajo para nosotros, crear un Estado catalán para preservar vamos a decirlo así, el estado del bienestar. Sí, es una declinación común a todo el resurgimiento de esta vuelta al pasado, que hay varios movimientos nacionalistas con diferentes tendencias en Europa. Europa está en decadencia, los chinos son los que venden, nosotros nos convertimos en un parque temático para que nos visiten. ¿Qué pasa con nuestro modelo de estado del bienestar? Fronteras. Y eso se puede generar diversas visiones de nativismo. Dentro del catalanismo ahora mismo hay un partido de extrema derecha, Alianza Catalana, que tiene la alcaldía de un pueblo y que está se teme que puede entrar en las elecciones del próximo Parlamento catalán, y hay sectores del partido Junts, del expresidente Puigdemont, una especie de amalgama muy diversa, que están presionando porque se adopte una agenda más dura en inmigración. Cree que se les puede ir parte de la clientela. En la Cataluña rural, profunda, interior, porque esto además siempre suele ser los lugares donde hay menos inmigración. Entonces, claro, hay un precedente que se habla poco, es que el Procés se comió lo que era el desarrollo de un partido que se llama Plataforma per Catalunya,
dirigida por un ex de Fuerza Nueva, Josep Anglada, y que practicaban su propaganda electoral, estoy hablando del año de 2009 y 2011, un activismo modulado en clave ambigua. No hablaba de el trabajo, inmigrantes fuera, el trabajo, decía, para la gente de aquí. ¿Quién es la gente de aquí? Españoles, catalanes, de eso no hablaba. La gente de aquí. ¿Y quién se suponía que era la gente de aquí? Los no musulmanes, básicamente. Gracias. Vamos a hacer una última ronda. Antes de terminar, tengo una petición por parte de profesor Mendoza. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya. Una pregunta. Sí. Muchas gracias, profesor, por la exposición que fue muy clara. Pero el problema del nacionalismo no es un problema que está solamente, digamos, radicado en España, también hay otros países. Y inmediatamente me salta a la memoria Gran Bretaña. ¿Qué similitudes y diferencias ven ustedes con estos procesos que de alguna manera uno lo ve que son similares? ¿En qué otras partes también de Europa usted cree que puede partir esto de forma mucho más intensa? Bueno, le vamos a hacer la palabra también a... Ok, entonces José Ángel Ruiz Jiménez y después, ¿te parece, profesor? Adelante, José Ángel. ¿Intervengo? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos Buenas días tardes. allá. ¿Podéis escucharme bien? Sí, escuchamos bien. Muy bien, pues un saludo muy cordial. Profesor Aranda, un placer siempre verle así sea en pantalla. Y lo primero, darle enhorabuena al profesor Saizat porque cuando uno se libra, prescinde del discurso político, los intereses ocultos, y de lo emocional, pues al final se desnudan los argumentos y se ve que todo es bastante más simple. Y verlo con perspectiva, a veces también la perspectiva de estar en Alemania o en Chile ayuda a relativizar, pues nos permite percibir con mucha más claridad una cuestión que a veces dentro de España parece laberíntica y no lo es tanto. Entonces, en intervenciones como la del profesor Seiza, pues vemos como en 30, 40 minutos pues se puede hacer una disección bastante precisa, coherente, honesta, clara, comprensible y convincente. De una cuestión que, insisto, en España puede llegar a ser eterna y laberíntica. Aparte de la felicitación, pues reflexionar cómo en mi tarea como historiador, profesor en la Universidad de Granada, en Historia Contemporánea, uno de los ejes de las guerras de la modernidad pues han sido las luchas, digamos, del nuevo mundo liberal, de la igualdad y de la fraternidad contra los dioses y reyes, proceso que llega hasta la Primera Guerra Mundial. Luego seguimos con motivos ideológicos, la Guerra Fría, ahora estamos en otro periodo, pero la guerra ha tenido otra variante, que ha sido la nacional. Reajustar ese mapa, sobre todo occidental, de reinos, de dinastías, a otro de naciones, la cantidad de conflictos armados y de conflictos no armados, pero conflictos, por ese casi imposible ajuste de los mapas políticos a los mapas nacionales. África es un ejemplo extremo, porque lo que se independizan son colonias, no naciones, no estados. Qué sé yo, estos países como Camerún, con 250 naciones, pues también nos ayudan a relativizar la nuestra, ¿no? Que nos parece complejísima España porque hay 4 identidades nacionales y casi ingobernable y en vías permanentes hacia la balcanización o las independencias. En fin, pues simplemente pensar en voz alta y si quiere hacer un comentario al respecto, el profesor Seixas, de si encuentra avisos de que esa tensión entre naciones sin Estado, que lleva produciendo procesos de independencia, también de reunificación, sobre todo desde el siglo XIX, pues sí tenemos para rato. La última o la penúltima quizá haya sido la de Nagorno-Karabaj, donde un territorio en disputa por 2 naciones pues se ha resuelto por la limpieza étnica, para evitar que los otros vuelvan a reivindicarlo. Y el actual en Gaza pues también tiene un punto de esa cuestión.
como matices particulares, pero también diría que está, forma parte de ese universo. Pues bueno, es una pregunta demasiado quizá amplia, reflexiva, pero por si desea el profesor César comentar algo, y era también simplemente por darle la enhorabuena, porque también por mi trabajo, leer prensa cada día, cuestión de la que converso mucho, siempre que podemos, con el profesor Hernández Bustamante, pues da gusto escuchar exposiciones como esta, ¿no? Tan certeras, que van al grano y eso, se despojan de los ruidos innecesarios que sobrecomplejizan la cuestión. Muy amable, muchas gracias, profesor Ruiz Jiménez. Qué placer verlo nuevamente y desde Granada. Finalmente, o casi finalmente, aparte del chat, profesor Mendoza, de Concepción de Santiago. Adelante. Muchas gracias, profesor. Bueno, también felicitarlo por la impresión que ha realizado por el nacionalismo. Y como escuché Gilberto que había escrito sobre la División Azul, me gustaría saber si tiene algún estudio o puede acercar a lo que es la relación entre el nacionalismo y las Fuerzas Armadas. Ya seguramente muchos inmigrantes ingresan a las Fuerzas Armadas, proceso profesional, para obtener la ciudadanía, pero también dentro de las Fuerzas Armadas existe alguna preocupación por este tema, ¿verdad? La independencia, la autonomía. ¿Cómo actuaría en caso de una situación con una protección de instituciones del Estado para todo el Estado y no para parcialidades? Y dentro de los simbolismos, que tuvimos hace poco en Semana Santa, también se ve lo que es la Legión Española, ¿verdad? Y el canto del novio de la muerte, ya en la cruz, que también simboliza precisamente el tema de lo que te estás señalando, ese retorno al pasado glorioso, la imagen cristiana, la imagen nacional, pero que, ¿verdad? Desde el norte de África, Ceuta y Melilla, ¿verdad? Se transmite y se ve, ¿verdad? Ese evento, digamos, que es muy simbólico. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Me temo que necesitaría unas 2 horas para contestarlas todas, sobre todo. A ver, empezando por el último, para desdramatizar un poco, las famosas escenas de los legionarios que llevan el Cristo a la Buena Muerte en Málaga y tal, ahora mismo son trending topic gay. Sí. Los tipos ahí con el... Hay unas resignificaciones bastante de la masculinidad, etcétera, bastante pronunciadas. La tradición que se mantiene, el budismo y bueno, la religión tampoco tiene mucho que hacer. Así que, dicho esto, hay estudios efectivamente sobre el ejército español y sus ideas de la nación, pero para el periodo anterior, la guerra civil. De hecho, una de las cuestiones que señalé, la idea del nacionalismo integral, es el papel fundamental de los militares, sobre todo militares jóvenes que retornan de Cuba y de Filipinas, que han conocido formas de movilización popular nacionalista española, pero bueno, los voluntarios cubanos, los he estudiado recién el año pasado, salió un libro sobre el tema. Trasplantan en buena parte esas inquietudes a la península. Muchos, por ejemplo, cuando están en la guarnición militar en Barcelona, se pasan 15 años saliendo a las Ramblas a pegarse con los catalanistas. Los primeros grupos fascistas españoles nacen ahí. Hay una fusión de mitos guerreros, masculinidad, culto a los caídos e intransigencia frente a todo lo que sea reivindicación territorial subestatal. O sea, eso es una matriz que está ahí de manera muy fuerte, ¿no? Junto con el africanismo. Es cierto, se exageran algunos temas, por ejemplo, la idea de que, desde mi punto de vista, a veces hay cierta tendencia a ver la guerra civil española como una guerra de exterminio colonial, cambio de oficiales coloniales, etc. Falso. La Legión Española, el mismo Franco, todos los generales africanistas en Marruecos pactaban con unas cabilas y machacaban a unos y pactaban con otros, como hacen todos los poderes coloniales, divide et impera. Y eso no lo hace en la guerra civil. Hay otra lógica, y es una lógica sobre todo de limpieza política. Pero bueno, hoy en día, estudios sólidos, yo no los conozco, los sé sobre el servicio militar, el franquismo, la medida en que el servicio militar realmente adoctrina en la nación a los jóvenes españoles. El servicio militar en España tiene una serie de limitaciones porque es bastante clasista, discriminatorio.
El sistema de quintas llevaba a que no todos fueran a la mili, sino solo... Aquí lo llaman a colina, eso es en Argentina. Al servicio militar obligatorio. El franquismo sí que lo generaliza, pero curiosamente, esto lo ha visto una tesis que he dirigido, curiosamente, claro, a veces la frontera que separa lo sublime de lo ridículo es muy fina. Lo que en los años 20 y 30 eran ejercicios para que los reclutas, para que los jóvenes aprendiesen lo que era la identidad nacional, redacciones, etcétera, esto sí se ha conservado, en los años 60 era visto como algo ridículo. En las clases de formación patriótica del ejército español en los años 60 eran algo totalmente extemporáneo, poco modernizado y realmente no instilaban, no creaban nación. O sea, esto es lo que sí podemos decir. ¿Cómo sería hoy? Hoy, la verdad que nos faltan estudios. Y además, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas españolas, en muchos sitios, han modernizado, han reducido su volumen, son soldados más profesionalizados, han integrado muchísimos latinoamericanos en su momento. No hay servicio militar. Hace mucho rato. ¿No? Hace mucho rato que no hay servicio militar. No hay servicio militar desde el año 96. Fue armado, precisamente. Y no sabemos la oficialidad qué es lo que piensa de todo esto. Hombre, hay sectores, hay un colectivo de generales retirados bastante provectos, han retirado mucho tiempo en la reserva, que sacó algún manifiesto, que tenía un WhatsApp, que hablaban de fusilar a Pedro Sánchez. Nostálgicos siempre hay, pero bueno, después la caricatura que se hacía de ellos, que eran un grupo de WhatsApp, señores mayores que en un grupo de WhatsApp decían tonterías. ¿No? Es verdad, yo no sé, por vías diversas, que el presidente Rajoy en su momento, en 2017, sí que lo llamaron algunos militares, ¿no? Se quedaron, no hubo ruido de sables, que se sepa, se confió en las fuerzas de orden público, ahí se cometieron errores desde mi punto de vista, salir a palos fue un error muy grande y que podría haber generado algún muerto, y ahí sí que el conflicto había entrado en otra dimensión. El milagro fue que no hubo muertos. Y yo creo, no lo dicen, lo dice abiertamente, eso lo dice una señora, Clara Ponsatí, que es una lástima que no haya mártires de la causa comunista, que lo ha dicho. Claro, ella tampoco ha dicho, pues yo me voy delante del consulado español en Londres y me quemo a lo bonzo. Es muy fácil decir, qué lástima que no haya mártires, señor. Chicos, vengan, no sé, vete tú, que hacían los monjes budistas, y con la libertad del Tíbet y se prendían. Bueno. Sobre esto no tenemos estudios, pero bueno, sí que es verdad, anécdotas, cosas que no le llegan. Un colega mío, José Álvarez Junco, bueno, algo mayor que yo, hace como 20 años, ministro de Defensa de Zapatero, José Bono, la habían llevado a conferenciar a la Academia General Militar de Zaragoza para hablarles de la idea de España en el siglo XIX y tal. Y me comentaba que, bueno, eso no, esto, la guerra de independencia. La llamada guerra de independencia contra Napoleón. Bueno, tengan ustedes en cuenta que había españoles en los dos bandos. Pues para mí ya fue una guerra civil. ¿Vale? Igual que aquí había criollos que apoyaban a la corona, que había no sé si se declaraban la corona, cosas. Luego lo que se cuenta es otra cosa, hay una narrativa de la independencia. Que España era una nación en el siglo XVIII, que era otra cosa. Y bueno, sí que me comentaba que un par, muchos, pero sí un par de oficiales de formación se levantaron y le dijeron: yo estoy dispuesto a dar mi sangre por la patria y no tolero que venga usted aquí a decirme que España no existe desde tiempos inmemoriales. Bueno, se quedó en eso. O sea que en ese sentido yo no veo ruidos de sables, pero no lo sabemos, no tenemos datos. Y es más, hay que decir que el ejército español, de los varios ejércitos europeos, por ejemplo, comparado con el italiano, el ejército español deja ver todos sus papeles. Todos los archivos están abiertos. El problema es falta de personal y clasificación de los archivos. Es un problema diferente. Como comentaba el profesor Ruiz Jiménez, hombre, guerras, tensión entre naciones sin estados, eso puede generar un conflicto armado. En algunos casos lo hemos visto en Yugoslavia, lo hemos visto en el Cáucaso, lo hemos visto en África, lo hemos visto en muchos lugares. Sí, claro, conflictos irredentos dan lugar a guerras. El terrorismo
es algún tipo de guerra civil armada de baja intensidad? Pues hay quien dice que sí, pero dice que no. Irlanda del Norte, País Vasco, Córcega, con problemáticas diferentes en cada caso. En el caso de Irlanda del Norte con elementos de guerra civil, porque había dos conflictos que estaban pegando. Yo diría que, bueno, ya sé que está muy gallego, pero depende del lugar. Sí, y yo creo que también hay una diferencia fundamental, esto ya hace tiempo que lo comentó Juan Linz, que es una diferencia fundamental entre transición a la democracia y cuestión nacional en el este, después del año 90, y transición a la democracia y cuestión nacional en España, en algún otro lugar. Es decir, ¿a qué se le daba prioridad? ¿A la nación o a la democracia? En España los nacionalistas dieron prioridad, salvo ETA, pero dieron prioridad a la democracia. Primero, recuperación de derechos civiles, derechos humanos, poder votar, y después ya veremos. En el este de Europa, en otros lugares donde la sociedad civil estaba menos consolidada, donde no había tradición democrática, etc., pues ahí se dio prioridad a la nación. Primero construimos la nación y después veremos. Y además una nación normalmente homogénea étnica. Pero bueno, se puede debatir, ¿eh? Es decir, y McIntyre, semejanzas y diferencias con Gran Bretaña. Bueno, hay muchas. Hay paralelismos y diferencias. El nacionalismo escocés, como comenté, la evolución del S&P en los años 80, tiene una influencia en el catalanismo. Y ahí hay una suerte de hilo umbilical, hay intercambios. Claro, yo creo que hay una diferencia fundamental, y esto lo ha estudiado un politólogo catalán muy bien, Daniel Cetrà. Hay dos diferencias fundamentales. Primero que, en Gran Bretaña no hay constitución. Al no haber constitución, la flexibilidad política es mucho mayor. Segundo, el unionismo británico define el Reino Unido como una unión y defiende las ventajas de la unión. E incluso los Tories, incluso el Partido Conservador, obviamente opuesto a la independencia de Escocia, en su momento, hace unos años, con vistas al referéndum de 2014, insistía en las ventajas de la unión. Y su propaganda se centró en hablar de las ventajas de la unión. Nos va a ir mejor, nos va a ir peor, etc. Y yo creo que esto sí fue una diferencia fundamental con el caso español, que no hubo hay una cultura política diferente, la Constitución, y España se concibe, el nacionalismo europeo concibe España como una única nación, no como una unión de naciones. Y esto es lo que yo creo que marca una cierta diferencia. Y obviamente hay algunos elementos simbólicos, folclóricos que se mantienen, pero, en fin, la cuestión lingüística, por ejemplo, cuestión etnocultural, en el ámbito británico juega un papel muchísimo menor, solamente en el país de Gales, de aquella manera. El nacionalismo escocés es básicamente habla inglés. Y esto, quieras que no, marca una profunda diferencia. Y después se mantenía esta ambigüedad con respecto a la corona, que si se mantendría, digamos, a la reina como jefe de Estado nominal, igual que en Canadá o en Australia, cosa que los republicanos irlandeses han sido mucho más radicales. Yo diría que una diferencia fundamental es esa, pero también una cultura política, un sistema electoral totalmente distinto. Gracias. Bueno, agradecer al profesor Núñez Seiza su presencia, con aplauso tal vez. Agradecer la presencia de ustedes, y las invitadas, de los tres directores y de todos los que participaron. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por
Bien.